Aunque la edificación por fuera luce un tanto descuidada, los objetos que guarda en su interior son realmente impresionantes. Allí encontramos huellas de posibles aterrizajes, documentos y fotografías del macabro fenómeno de la mutilación de ganado, un pedazo de metal que supuestamente perteneció a un objeto volador no identificado. Y tal vez lo más importante, la fascinante historia de su creadora. Una mujer que dedicó su vida a la investigación del fenómeno extraterrestre y creó el Museo del OVNI. El siguiente es un trabajo de Nicolai Saavedra. Llegamos a Victoria, en la provincia de Entre Ríos, una pequeña ciudad de 32.000 habitantes, muy cercana a Rosario. Parece ser un típico lugar en donde la gente no tiene apuro, donde aún es posible sentarse en el parque a conversar con los amigos y en general, la vida es mucho más tranquila. Allí, y desde hace 26 años, se encuentra ubicado el Museo del OVNI, un fascinante lugar que guarda increíbles evidencias del fenómeno extraterrestre. Su creadora, Silvia Pérez Simondi, es la encargada de recibirnos y contarnos su historia. Bueno, mi experiencia fue en el año 1968, el 18 de agosto del 68. Yo vivía en la Patagonia, en la zona de Caleta Olivia, y escuchaba en la calle mucha gente que gritaba, pero era un griterío muy grande, era como que había sucedido o estaba sucediendo algo muy grande. Les juro que cuando abrí la puerta de mi casa, la impresión fue tan grande porque estaba todo Caleta Olivia delante de la misma, y cuando doy ese paso, les juro que el corazón se me saltó del pecho porque yo no podía creer lo que había. Era una cosa tan enorme, pero tan enorme, que según los que entendían en medidas y alturas y qué sé yo, me decían que no tenía menos de 40 o 50 metros de diámetro. Y les juro que yo dije, esto era una cosa chata de plomo, no podía creerlo. Cuando estoy mirando, observando y escuchando los gritos, de repente se siente un blop fuerte y empiezan a salir platillos de la panza. 1, 2, 3, 4, 5. Salieron 5, se pusieron como en formación detrás de la nave grande, cruzaron la avenida Independencia rumbo a Comodoro Rivadavia y desaparecieron. A partir de ese momento, decidió cambiar sus libros de cocina por todo lo que tuviera que ver con el tema OVNI. Se convirtió en una experta y al regresar a Buenos Aires, una vez finalizado el contrato de trabajo de su esposo en la Patagonia, conoció a muchos investigadores del fenómeno. Se nutrió de sus conocimientos, pero eso no era suficiente. El hecho es de que un día encuentro en un diario en Buenos Aires lo que pasaba en esta localidad en Victoria. Ese mismo fin de semana, yo creo que fue un jueves o un viernes que leí, ese mismo fin de semana, con mis 3 hijos nos vinimos a Victoria a ver qué había de realidad todo esto. Silvia se refiere al extraño fenómeno de las denominadas luces de Victoria, objetos voladores no identificados captados en diferentes circunstancias. Los testimonios y pruebas se contaban por miles, y esa fue la señal que esta mujer estaba esperando para ir tras su sueño. Y créanme de que esa primera noche ya tuvimos la primera evidencia de que en Victoria sucedían cosas y dije interiormente, encontré mi lugar. Era duro porque en los primeros meses veníamos a 3, 4 veces en el mes veníamos de Buenos Aires a Victoria. Un día no aguanté más y yo les dije a todos, ya cumplí como esposa, como madre, el que me quiere acompañar me acompaña, pero yo no puedo dejar de hacer lo que yo quiero antes de irme de este mundo. Cuando su esposo se dio cuenta que hablaba en serio y no regresaría, vendió su casa en Buenos Aires. Adquirió el inmueble en donde hoy funciona el museo. Formó un equipo de investigación y lo que inició como una pasión se convirtió en una auténtica vocación. Uno de los objetos más curiosos de su museo y que ha llamado la atención de la comunidad internacional es este pedazo de metal, que fue encontrado en el sector del Rincón del Dol, luego de una extraña explosión. Y ese metal lo que tiene maravilloso, primero que era un pedazo entero, rajado, pero entero,
Pero ¿qué pasó? Tenía una cualidad que era fantástica. Cuando se doblaba, volvía a su lugar de una forma hasta mecánica. Llamaba mucho la atención cómo volvía a su lugar. Y a la gente le apasionaba. Yo le daba todo, siempre a la gente que se saque fotos con el metal. Y el análisis lo hizo la Comisión de Energía Atómica, que habla de un acero naval. Aparentemente es un acero que no es utilizado en cosas normales, sino que tiene una dureza superior. La verdad que ahí está. Primero pensaban que por la translucidez era un metal que podía tener mucho silicio, que es con lo que se fabrica el vidrio, que a lo mejor le daba esta cualidad. Pero no tiene casi nada de silicio, o sea que verdaderamente no es por eso que es translúcido. Vaya a saber cuál es la verdadera. En este curioso lugar encontramos huellas de posibles aterrizajes, documentos y fotografías del macabro y extraño fenómeno de mutilación de ganado. Una recreación del caso Roswell, con fotografías originales de sus protagonistas. Restos de la Estación Espacial Rusa Salyut-7 y la evidencia de uno de los casos más emblemáticos de Victoria. Esta camisa fue donada antes de fallecer por este señor que se llamó Modesto Coleman, Cota Coleman le decía. Fue el caso más emblemático de Victoria con referencia a un ovni que estuvo atrás de él y le lanzó rayos, le quemó la camisa, lo dejó ciego, sordo, le mató el perro. Vino a la NASA por ese tema. Su esposo falleció hace tiempo. Vive de las rentas y el apoyo de sus hijos. Viaja alrededor del mundo asistiendo a convenciones y dictando charlas. Recibe en su museo a importantes personalidades involucradas en este tema y cualquier persona que quiera escuchar su fascinante historia y aprender algo más sobre el fenómeno ovni. Una experiencia que difícilmente podrá olvidar.